ustedes, saber que hay mucha más gente también interesada y que tenemos los mismos intereses y las mismas ganas, como Gastón, como Silvina y todos los colegas que van a estar compartiendo hoy. Acá les dejo la información, digamos, de qué es lo que hago, tanto en la Cámara de Energías Renovables como a nivel de empresario. Así que esta presentación la van a tener con todos los datos. De la Cámara de Renovables somos hoy más de 110 empresas con 14 años de antigüedad, representamos más del 65% de las energías renovables de todo el país. Y lo importante es que tenemos toda la cadena de valor, ¿no? Tenemos desde los grandes productores de los grandes parques, tenemos fabricantes, instaladores, ingenieros, todas las tecnologías, trabajamos con 11 comités, con todas las tecnologías y comités transversales. Y también tenemos muchos acuerdos nacionales e internacionales. Entre los acuerdos, el que quiero destacar es el que tenemos con ICLEI, que somos parte del Grupo Asesor Nacional, para el proyecto de Argentina 100% renovable, del cual la Ciudad de La Plata es parte, junto con la Ciudad de Avellaneda de Santa Fe y la Ciudad de Rosario. Estamos trabajando, ICLEI es una organización que nuclea más de 1.700 ciudades en todo el mundo, en pos del desarrollo sostenible. Como decían ahí, vamos a hablar primero un poquito del contexto de la energía y qué es lo que se habló en la COP. Como decían ahí, ¿qué es el cambio climático? Bueno, es la variación significativa de la temperatura del planeta. Fíjense en este gráfico que tenemos desde la era preindustrial, desde antes, o sea, 240 años para atrás, antes de la primera revolución industrial, cuáles eran los registros de temperatura del planeta y a dónde estamos hoy. Esto, ya tenemos informes científicos y evidencia científica de sobra, se ve acelerado por el efecto del hombre, ¿no? O sea, y principalmente por el uso de hidrocarburos para lo que es generación de energía. Como bien explicó Anaí, tuvimos todo un proceso desde Estocolmo, yo voy un poquito más atrás, desde Estocolmo del 72. O sea, en Estocolmo del 72 se empezó a hablar del tema de cambio climático con la primera evidencia científica. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial fue el pico máximo de crecimiento de densidad de población. Y en ese momento salieron estudios que dijeron, señores, a este ritmo de crecimiento no vamos a tener recursos en el planeta para abastecer de alimentos a toda la población. No sé si todos leyeron o saben en los medios, hace unos 15 días se publicó en Naciones Unidas que llegamos a 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces el gran desafío es cómo nos alimentamos, cómo nos damos energía, porque necesitamos alimentos y necesitamos energía para el desarrollo. Y que en 15 años más vamos a ser 9.000 millones de personas en el mundo. Entonces, desde hace 50 años, o sea, la evidencia científica nos está diciendo, como humanidad tenemos que frenar este ritmo de consumo lineal, este modelo de desarrollo, porque de esta forma es insostenible. Hay también otro estudio muy interesante que se llama Los límites del crecimiento, del Club de Roma, justamente del año 72, a donde marca el colapso de una era justamente en esta década, ¿no? Donde, o sea, no vamos a tener los recursos necesarios. Lo importante del Acuerdo de París, repito, como mencionaban ahí, es este objetivo de que la temperatura no suba los 2 grados y hacer los máximos esfuerzos para que no suba 1,5. ¿Por qué? Porque si sube más de 2 grados, los cambios que se van a dar en todos los ecosistemas son irreversibles. Eso trae la destrucción, digamos, de flora, fauna, o sea, la extinción. Se habla de la 6ª extinción en masa, ¿no? Ahora, ¿en qué contexto llegamos a la COP? Era una COP muy complicada. La verdad que la del año pasado de Glasgow fue la salida de la pandemia y nos agarraba todo, bueno, esperanzado, de decir, el camino, la salida es el desarrollo sostenible, y todos parecíamos que estábamos convencidos de eso. La verdad que durante 2021 pasó todo lo contrario, fue todo un rebote por completo, absolutamente de todos los indicadores nos dieron peor de lo que nos venían dando, y llegamos a la COP27 en Egipto hablando de energía, con el récord histórico. O sea, acá pueden ver, digamos, cómo viene creciendo la energía, que la energía tiene una tasa de crecimiento
similar a lo que es el crecimiento demográfico, entre 1,5 y 2% anual. O sea, mientras más personas somos en el mundo, más energía consumimos y todavía no encontramos la receta para cambiar la curva de tendencia, es decir, cómo hacemos para tener todo el nivel de desarrollo que tenemos utilizando menos energía. Con lo cual, como pueden ver, cada fuente de energía que viene naciendo, acá fíjense todo lo que es las renovables entre este azul, naranja y verde, como arranca prácticamente a partir del año 2008 o 2010 a crecer, pero todas las que están siguen creciendo. Sigue creciendo el carbón, sigue creciendo el gas, siguen creciendo el petróleo, los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ¿y qué otro problemita tuvimos en 2021? El conflicto de Rusia con Ucrania. ¿Qué pasó? Rusia abastecía más del 30% del gas de Europa. Al cortar esa provisión de gas, toda Europa entró en crisis energética y lo primero que hicieron, o sea, nosotros desde acá decimos Putin tiró 2 tiros y todos los europeos, todo el hemisferio norte, digamos los países desarrollados, lo primero que fueron descartar sus planes ambientales. O sea, Europa dijo vamos a volver a las nuclear, vamos a volver al gas, Estados Unidos dijo acelero, digamos, la extracción de petróleo, todos los compromisos ambientales al tacho de basura. ¿Por qué? Porque lamentablemente la pata suelta que tiene el Acuerdo de París es que no tiene penalidades. O sea, entonces al no tener penalidades, yo siempre hago el mismo chiste, digo voy a la nutricionista y digo que de acá a 10 años bajo 10 kilos y mañana me voy a comer un asado, jugar partido para Argentina. Eso es la pata suelta del Acuerdo de París. Entonces llegamos a este contexto a donde también les quiero graficar lo que se vivió allá en Egipto, que cada vez estamos más integrados y se habla del sur global contra el hemisferio norte, ¿no? Y la discusión es, nosotros emitimos menos del 20% de las emisiones de gas de efecto invernadero y el hemisferio norte el 80%. Entonces, es decir, bueno, esa discusión que se da y que todas las metas ambientales, Europa declaró a la nuclear y al gas como energía limpia, como energía verde, ahora vamos a ver por qué, para llevarse después los fondos de financiamiento. Y como ven, tenemos un problemita pequeño que es China. Fíjense, tenemos que, o sea, en la COP anterior dijimos vamos a empezar a disminuir el uso del carbón y fíjense China, desde el año 2000, cómo crece en el uso del carbón, el resto del mundo está haciendo esfuerzos para bajarlo y China sigue subiendo. Y fue récord, ¿no? O sea, 2021 récord de emisiones. ¿Y China qué dice? Dice, yo me estoy desarrollando en los últimos años, en apertura económica, la culpa la tiene Estados Unidos y Europa, que están contaminando hace 200 años. Entonces yo mi cuota no me la gasté, dicen los chinos. Dice, yo tengo margen para seguir contaminando un ratito más, déjenme desarrollar. Esa es la discusión. Entonces China, la India, no van a frenar de generar energía con carbón, porque nadie quiere, o sea, la discusión es que todos quieren rascar la olla hasta el último centavo que pueden. Nadie, o sea, los países, justamente Egipto, la próxima COP es en Dubái, los países desarrolladores, digamos, de petróleo, dicen, bueno, el petróleo se va a seguir necesitando, no puede funcionar el mundo con renovables, así que seguimos. O sea, y nadie quiere ceder en disminuir esto que ya está científicamente comprobado. Ahora, fíjense, en la COP se discuten las NDC, o sea, los compromisos de los países. Ahora vamos a hablar de Argentina. Todas las NDC, o sea, a mí este gráfico siempre me alerta y después me da esperanzas para otra cosa. Estos son los escenarios de baja de emisiones que tenemos que lograr para cumplir el Acuerdo de París, ¿no? Llegar al 2050 con casi 0 emisiones. Hoy estamos acá. Con las NDC, que son los compromisos de los 193 países que presentan en las COP, los escenarios es que en 2030 estamos acá. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar acá? ¿No? Bueno, para mí la respuesta es, como dijo ahí, la sociedad civil. Y, o sea, la organización civil, los privados, somos nosotros. O sea, porque nosotros somos los que tenemos el poder de elegir a qué empresa le compramos, a quién votamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que exigimos, qué proyectos, a dónde nos acercamos a una legislatura, a un consejo deliberante, a presentar proyectos, a buscar apoyos para
definir cómo queremos vivir. Los compromisos de los estados hoy están acá. Y cada vez les digo, en esta COP, estancadísimos. O sea, están acá sin ninguna probabilidad de llegar hasta acá. O sea, ya se estaba hablando que, bueno, ya queda abandonado prácticamente el objetivo de 1,5, ahí como que lo quisieron mantener y decir, no, bueno, todavía está vigente 1,5, la verdad que a este ritmo no está vigente 1,5. ¿Cuál es la meta de Argentina? La NDC Argentina, bueno, Alberto Fernández en diciembre de 2020 aumentó la ambición climática y nuestra meta en el nuevo plan de adaptación y mitigación que se presentó justo antes de la COP, que se presentó en la COP, es de 349 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Es un número. Es lo mismo que estamos generando ahora, pero no tenemos hojas de ruta sectoriales. La verdad que no sabemos hoy concretamente cómo vamos a llegar a ese número, porque no tenemos la hoja de ruta sectorial, la hoja de largo plazo de energía, no tenemos la de transporte, no tenemos la del agro. Entonces, hoy es un número, digamos, y nos está faltando la instrucción concreta de qué es lo que tiene que hacer cada sector. ¿Y por qué energía es importante? Y porque la energía genera el 51% de las emisiones. Este es el último actualización del balance del inventario de gases de efecto invernadero de Argentina. 51% lo genera la energía. Entonces es un vector al cual tenemos que, digamos, atacar, ¿no? Ahora, resultados de la COP, más allá de toda la participación en distintos eventos que pudimos estar presentes desde la Cámara y desde la Alianza por la Acción Climática Argentina, se hizo una inclusión histórica en lo que es pérdidas y daños, que algunos nos festejaban, y la verdad que si festejamos pérdidas y daños, en realidad quiere decir que fallamos en mitigación y en adaptación. O sea, hay pérdidas y daños, lo importante es decir, es reconocer por primera vez que hubo ya un daño y que alguien lo tiene que pagar. ¿Y que alguien lo tiene que pagar? Yo justo antes de la COP me tocó ir a una misión de reuniones con el gobierno británico en Londres. Y me decían, no, bueno, para los préstamos, Argentina es un país de riesgo, un tricky country, me decían, un país medio mentiroso. Y la verdad que a uno le duele que le digan afuera, cuando va a buscar financiamiento, que no nos prestan. Pues yo digo, pero pará, ¿Argentina es un país de riesgo cuando nosotros emitimos solo el 0,7% de las emisiones? ¿O los países de riesgo son ustedes que generan el 80%? Y ustedes deciden a qué plata nos prestan para usar nuestros activos ambientales. Entonces hay que cambiar, hasta que no cambiemos el cristal con el que se miran las finanzas sostenibles. Yo creo que a las finanzas les falta muchísimo para ser sostenible, cuando menos del 7% de la cartera de inversiones mundiales se destinan a proyectos sustentables. Creo que no tienen todavía ganada la palabra sostenible, finanza sostenible. Y no podemos decir, por el cambio climático vino un huracán, arrasó Haití, bueno, vamos a ayudar a Haití, le prestamos plata al 15%. No podemos prestar plata y endeudarlo más. Argentina ahora, por efecto de la sequía, va a perder 5.000 millones de dólares en lo que es la cosecha. ¿Quién lo paga eso? Eso deberíamos decir, bueno, mirá, tachame la doble, descontame 5.000 millones de dólares de lo que te debo de la deuda externa, porque eso es una pérdida, es un daño que tuve por el cambio climático que yo lo generé. Entonces esa es la discusión que se está dando. Se reiteró, como les decía, lo del pacto de Glasgow, de decir, bueno, mantengamos el 1,5, y la verdad que no creo que se pueda cumplir. Inacción total en lo que fue disminución y eliminación del carbón y subsidios a los combustibles fósiles. O sea, con toda la crisis energética nadie quiso hablar sobre decir, bueno, vamos a disminuir o eliminar todo lo que son combustibles con hidrocarburos. Y se habla muchísimo de que el gas es la energía para la transición. Después hay que contextualizarlo en Argentina, porque decimos, bueno, tenemos Vaca Muerta, o sea, puede convivir todo. O sea, Vaca Muerta lo podemos usar para exportar, porque el mundo necesita energía, eso nos va a generar divisas, pero no tenemos que confundir de que el gas es energía limpia, porque eso es lo que nos están queriendo, digamos, como vender, porque una transición con gas solamente reduce menos del 20% de las emisiones.
Una transición con renovables reduce el 85% de las emisiones. Entonces, ¿el gas es necesario para la balanza comercial? Sí. ¿Hay que desarrollar vaca muerta? Sí, es un recurso que tenemos en el país. Ahora, tenemos que acomodar todo lo que es el desfasaje de subsidios que hay, que este año van a ser 15.000 millones de dólares, ¿no? A subsidios al sector de la energía, principalmente a lo que son hidrocarburos. Y en lo que es finanzas, una necesidad de movilizar los siempre prometidos 100.000 millones de dólares anuales para lograr el objetivo del Acuerdo de París, que no se viene cumpliendo nunca. Llegamos a 60, 70, 80. Y la verdad que justo se dio en la COP, que escuché de otros disertantes, de otros colegas, dos números. Nosotros necesitamos 100.000 millones de dólares al año en todo el mundo y que aporten todos los países desarrollados según el Acuerdo de París. ¿Saben cuánto se gastó en el Mundial de Qatar? ¿Alguien sabe? 220.000 millones de dólares. O sea, ¿alguien sabe cuánto gastó Alemania en actualizar, digamos, su defensa militar a partir del conflicto de Rusia? 100.000 millones de dólares. Entonces el problema no es que no está la plata, el problema es a dónde ponemos las prioridades. O sea, si las prioridades, o sea, si sabemos, tenemos evidencia científica de que si no bajamos las emisiones, tenemos un colapso de la humanidad y nos gastamos, o sea, todo, yo lo pongo en la camiseta, grito los goles, todo, no quiere decir que, pero también pensar a dónde están las prioridades. Después escuchó, había otro número que no lo llegué a notar, que era lo que se gasta al año en todo el mundo en defensa militar, ¿no? Entonces decimos que eran trillones y trillones de dólares, era una cosa impresionante. Y uno dice, bueno, ¿dónde están las prioridades? Y gastamos en armamento, en defensa, y que la verdad que a este ritmo, las próximas guerras en 20 años, es por el suelo fértil y por el agua. O sea, entonces, yo diría, dejemos de gastar plata en otras cosas, invirtamos en combatir el cambio climático que ya tenemos. Mitigación, adaptación, que solo el 7% se está destinando a lo que es adaptación, que es muy poco, eso se tiene que aumentar. Y ahora tenemos pérdidas y daños que recién el año que viene, en la COP del año que viene, se va a establecer cuál va a ser el número y el mecanismo de cómo nos van a dar esa plata cuando pasa algo, por ejemplo, esto de decir, bueno, Argentina ha perdido 5.000 millones de dólares por la sequía, bueno, todavía no sabemos qué va a pasar. Así que bueno, y acá, para cerrar, dejarles algunos números de energías renovables, porque ya estamos casi en tiempo, quedan 2 minutitos para cerrar esto. En el mundo crecen las energías renovables a un ritmo sostenido. La de mayor proyección es la energía solar fotovoltaica por el avance de la tecnología, su rápida adaptación a las ciudades. En Argentina tenemos el marco legal, que tenemos dos leyes, la 27.191, que obliga, y la 27.424, que fomenta la generación distribuida, que es la que nos permite, como usuarios residenciales, inyectar el excedente. El objetivo que tenemos de la ley es un 20% de renovables a 2025, hoy estamos aproximadamente en el 14%. A este ritmo sabemos que la ley no la cumplimos y nosotros estamos trabajando en que se amplíe la ley. 2025, ¿cuándo es? Para un negocio que se repaga los 10 años y que tiene una vida útil de 25 años. 2025 es mañana. Así que imagínense que muy pocas empresas van a apostar y van a venir a desarrollar proyectos cuando tenemos un marco legal, un marco jurídico que caduca y que Alberto Fernández dijo en el Climate Summit de 2020 que Argentina iba a ampliar su meta de 30% de renovables al 2030. Y eso no se plasmó más, ni se habló más nada. De hecho, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tampoco lo incluyó, con lo cual hoy seguimos con la misma meta de 20% a 2025, y además la Secretaría de Energía sacó un lineamiento el año pasado con dos escenarios, del 30% y 20%, inclinándose a mantener el 20% a 2030. ¿Con qué argumento? Por algunas razones, el que más disparatado me pareció es que como la meta de carbono neutralidad de Argentina es al 2050 y los parques de renovables tienen 20 o 25 años de vida útil, si hacemos un parque hoy, para el 2050 ya va a estar inactivo, entonces hoy no hagamos nada. Ahí está la solución. Bueno, en lo que es el mercado a término, los grandes usuarios,
cómo pueden acceder a la compra de energía renovable, lo que tendríamos que invertir para cumplir la meta. Al 2025 necesitamos 6.000 millones de dólares y a 2030, si aumentamos a un 30% renovable, necesitamos 10.000 millones de dólares solo en generación de energía. Pensemos que estamos gastando 15.000 millones de dólares en subsidios al año, necesitamos 10.000 para cumplir la meta de los renovables. Pero después tenemos un cuello de botella que son las redes de transmisión de alta tensión, que ahí hoy no tenemos, o sea, si hacemos muchos parques o cualquier tipo de generación de energía, no tenemos disponible infraestructura para transportar esa energía. Y ahí tendríamos que invertir otros 10.000 o 15.000 millones de dólares más. Pero bueno, así todo, Argentina viene creciendo, tenemos unos inmejorables recursos, tenemos 5.000 megawatts instalados, 5.300 ya, en más de 200 proyectos, repartidos en todo el país. Lo que tiene energía renovable es que la podemos encontrar en cada centímetro cuadrado del planeta, a diferencia de los hidrocarburos, que hay que hacer un pozo acá tengo petróleo y allá no, acá soy rico y allá soy pobre. Las energías renovables las tenemos en cada centímetro cuadrado del planeta, y eso es lo que nos puede permitir es tener la independencia energética de los estados, de las provincias, hasta, si uno quisiera, también de los municipios. Esto pueden ver en la página de Gamesa en vivo todo lo que es la generación de energía renovable y la participación. Y algo para cerrar importantísimo, estamos esperando en la provincia de Buenos Aires la reglamentación de la generación distribuida. Ya se venció el plazo desde que se sancionó la ley, se venció el plazo para la reglamentación, que debería haber sido en octubre. Es importantísimo porque Capital y Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires representan el 50% de la demanda energética del país, y se estima que hay 2 millones de usuarios, digamos, potenciales de generación distribuida en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos tenemos hoy? Acabamos de pasar los 1.000 usuarios de generación distribuida. El Plan Nacional de Adaptación y Cambio Climático de 2017 y la revisión de 2019 decían que a 2022 íbamos a tener 20.000 usuarios. Solamente tenemos 1.000. Yo cada vez que me reúno con un funcionario, le digo, yo en el sector privado, si digo que voy a vender 20.000 mouse y vendí 1.000, creo que no tengo asegurado mi trabajo en el que viene, ¿no? Entonces, es analizar también qué pasó con este desvío, por qué estamos tan atrás, y ver qué tren que nos estamos perdiendo. Que fíjense, Brasil acaba de superar el 1.400.000 instalaciones de generación distribuida. El otro día estaba con un empresario y le decía, bueno, Brasil tiene 1.200.000 y nosotros tenemos 900. Ah, bueno, no estamos lejos, no 900.000. 900 contra 1.200.000. O sea, dividamos, o sea, la economía de Brasil es 4 o 5 veces la nuestra. Hagamos los números que hagamos, contemos la cantidad de hormigas del Amazonas, por la que tenemos en Argentina. O sea, no hay forma de que estemos tan atrasados en generación distribuida con el recurso que tenemos. Así que bueno, por ahora, para estar en tono mundialista, la mayoría solo brasilera en lo que es energía renovable. Y bueno, de esto ya fuimos charlando, oportunidades y desafíos, barreras. La verdad que hoy estamos con muchas oportunidades por los recursos que tenemos y porque el mundo necesita energía, pero por el otro lado, todas las barreras que tenemos: falta de financiamiento, falta de divisas, problemas con las importaciones, ¿no? Falta de una hoja de ruta a largo plazo, que todo eso es lo que tenemos que trabajar todo día a día para poder sortear y seguir creciendo. ¿Por qué? Porque las energías renovables son el camino más rápido y más económico para bajar las emisiones y lograr lo comprometido en el Acuerdo de París. Así bueno, muchísimas gracias a todos.